Pero bueno, vamos a mirar, hermanos, lección número 167, titulada Bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee, oye y guarda la palabra de Dios. Es el título de la lección, basado en la bienaventuranza que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Así que si tiene a bien abrir su Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y daré lectura a la introducción ahí en la pantalla. En unos instantes más hay una cierta, ahí está, ok, bien, dice la introducción de nuestra lección, que lo estarán mirando en la pantalla en unos instantes. Dice: gracias al Señor, llegamos a otro primer día de la semana en el cual estudiaremos otra nueva bienaventuranza que nos enseña que la bendición y estado de felicidad, miren que hay que voltear las imágenes, por favor, que la felicidad se encuentra al alcance de todo cristiano que no por ser hijo de Dios común la tiene. Ahora quiero explicar esto, hermanos, antes de continuar. Dice que vamos a mirar una bienaventuranza que nos enseña la palabra de Dios, dice, y nos coloca en un estado de bendición y de felicidad que se encuentra al alcance de todo cristiano, pero que no por el solo hecho de ser hijo de Dios en automático ya nos estamos apropiando de dicha bienaventuranza. Siempre en una bienaventuranza, ya lo estudiamos en la lección primera de la serie de las bienaventuranzas, siempre hay una condición, siempre Dios presenta una acción que debe llevar a cabo el creyente, el hijo de Dios, para a cambio entonces, y solo entonces, poder ser el recipiente de dicha declaración de felicidad. Así que es como la salvación, hermano. La salvación es para Cristo murió por todo el mundo, pero no todos van a ser salvos. Únicamente los que se acercan a Cristo y creen en Él como su Dios y como su Salvador. Aunque Él murió por todos, no todos son salvos automáticamente porque murió por todos. Solamente el que procede y se acerca a Cristo y cree y deposita su fe para salvación y cree genuina y sinceramente, entonces se hace acreedor de la salvación por gracia. Aunque Cristo murió por todos, no todos serán salvos. También está esta bienaventuranza, no por el solo hecho de ser hijo de Dios, en automático, bueno, ya soy el portador de esa, voy a ser feliz. No. Hay que cumplir con ciertas demandas que el Señor está demandando. Bueno, continúo con la introducción. Dice: gracias al Señor, llegamos a otro primer día de la semana en el cual estudiaremos otra nueva bienaventuranza que nos enseña que la bendición y estado de felicidad se encuentra al alcance de todo cristiano que no por ser hijo de Dios común la tiene, sino por escuchar y aplicar a la vida diaria, a su propia vida, lo que ha oído de la palabra del Señor. Para poder entender esta introducción de nuestra lección, es necesario entonces acudir a la bienaventuranza que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer todos juntos, hermanos, ahí en su casa. Pueden estar sentados, pero hágalo con respeto y reverencia a la lectura en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice así, todos juntos, voz alta: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que el título de la lección, hermanos, pues nos da un norte muy claro de dicha bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan, los que oyen y guardan la palabra de Dios. Voy a tratar de explicar el versículo en el transcurso del desarrollo de nuestra lección. ¿Verdad? Hay que seguir, por favor. Número 1, el entorno de la bienaventuranza. ¿Dónde se encuentra, hermanos, esta declaración de felicidad y de bendición de parte de Dios para algunos creyentes? Digo para los creyentes, pero digo algunos porque pues no todos van a ser portador de ellos. Letra A. La bienaventuranza la encontramos al comienzo de la revelación de Jesucristo.
Dice el versículo 1 del capítulo 1 de la carta o de esta epístola de Juan a las iglesias, llamada Apocalipsis, porque es una carta también. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, estamos viendo aquí, hermanos, en este versículo primero, y nos está enseñando la palabra de Dios, que nos dice justamente eso, que Apocalipsis es una revelación. La bienaventuranza la encontramos en el primer versículo de la carta o de este escrito de Juan a las iglesias de Asia Menor. Dice la revelación de Jesucristo en el versículo 3, comienza inmediatamente, bienaventurado el que lee y bienaventurado los que oyen y guardan. Que es muy interesante dicha bienaventuranza, hermano, porque aquí incluye a dos tipos o a dos clases de cristianos. Bueno, la bienaventuranza la encontramos en el comienzo de la revelación de Jesucristo. Inciso 1, nos dice la palabra de Dios. El término griego que se tradujo como Apocalipsis, prácticamente es una transliteración. La palabra que se utiliza en el idioma original, que fue escrito Apocalipsis, es el término Apocalipsis, que prácticamente se dejó en el título del libro igual, pero significa descorrer un velo. La palabra Apocalipsis significa descorrer un velo o revelar o descubrir. Es decir, dar a conocer, no como una predicación. La palabra kerugma, que se traduce predicación, significa dar a conocer un anuncio. La palabra Apocalipsis es dar a revelar, a conocer mediante el descubrir, el abrir un velo. Ustedes miran aquí en la parte trasera de mí, ahí al fondo de la pantalla, ahí están algunas cortinas y ahí está el bautisterio. Hay una persiana, esa persiana la tenemos cerrada cuando hay alguien que se va a bautizar y hay alguien que la abre para poder bautizar y bajar a las aguas bautismales. Hay alguien que abre las persianas y las recorre y entonces se puede mirar lo que está detrás de las cortinas. El hecho de abrir y recorrer esas cortinas, esa es la idea de la palabra Apocalipsis, que se tradujo aquí revelación. Descorrer un velo para dar a conocer algo que no se conocía. Así que el término griego que se tradujo como Apocalipsis significa descorrer un velo, revelar o descubrir. Número 2. Se refiere también, hermanos, a la revelación o la manifestación de los acontecimientos que habrían de suceder. Ahora, ¿dónde está esta bienaventuranza? Me estoy explicando esto para que nos demos cuenta en qué punto y en qué medio y cuál es el contexto claramente que encontramos en la Biblia acerca de la bienaventuranza. La encontramos al principio del libro de Apocalipsis, de la revelación. Y esta revelación, hermanos, se refiere a la manifestación, dice, de los acontecimientos que habrían de suceder. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, no vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, no voy a profundizar, no voy a explicar muchas cosas que encontramos en estos versículos, sencillamente porque al punto que vamos es la bienaventuranza, no el estudio exegético ni exhaustivo del libro de Apocalipsis, solamente usar esto como referencia. Letra B, letra B, ¿y las hojitas? No, okay. Letra B, dice, Apocalipsis es fundamentalmente un desvelamiento o descubrimiento de los eventos del futuro, que incluye 3 tiempos. Básicamente, hermanos, el libro de Apocalipsis o la epístola de Juan a las iglesias de Asia Menor es una carta, es un escrito profético que presenta 3 tiempos 3 aspectos en una línea del tiempo. Como dice aquí, presenta o incluye 3 tiempos. Inciso 1, dice la lección, las cosas que has visto.
las cosas que Juan estaba viendo en ese momento, que para él era presente, las cosas que has visto, era en el presente, él estaba mirando tenía una visión, Dios le estaba revelando ciertas cosas que habrían de suceder. Y así que Juan dice, yo vi esto. Así que en el capítulo 1 se refiere a la primer aspecto del tiempo de la revelación, que son las cosas que Juan ha visto. Capítulo 1. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 se presenta Juan las cosas que son, las que en ese momento estaban sucediendo, estaban ocurriendo. Capítulo 2 y capítulo 3, hermanos, encontramos esos mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que en la actualidad lo conocemos como Turquía. Pero ese mensaje no iba directo a los hermanos, iba directo a los pastores de dichas iglesias. Y número 3, inciso 3, vemos el tercer tiempo de esta línea de la profecía de Apocalipsis, que son las cosas que han de ser o las que han de suceder. Que es básicamente lo que normalmente un cristiano se enfoca, a ver qué va a suceder. Lo que la gente dice, el Apocalipsis está muy raro de entender, claro, porque hay que comprenderlo, y hay unas claves de interpretación, unos puntos y aspectos, principios, quiero decir, no claves, principios de interpretación bíblica. De manera que Apocalipsis es un libro profético, pero no en su totalidad. El primer capítulo era un aspecto que Juan estaba viendo en base a la revelación. Capítulo 2 y capítulo 3, algo que estaba ocurriendo realmente en cuanto a la iglesia cristiana, a través y representando a través de esas 7 iglesias de Asia Menor. Y en el capítulo 4 hasta el final, pues entonces ya todos los eventos que encontramos del capítulo 4 hasta el 22 son eventos proféticos, todavía no suceden, estarán sucediendo en su momento. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Letra C, letra C, ahí está en pantalla, si lo alcanza a mirar. Bueno, los de Querugma no alcanzan a ver, solamente los de la cámara de acá. La letra C dice, esta revelación de acontecimientos futuros fue dada por Dios a Jesús. Primero, Él a su vez la encomendó a su ángel. El ángel la dio a conocer a Juan, y Juan debía enseñar en beneficio de todos los verdaderos creyentes a través de los pastores de dichas iglesias. ¿Dónde quedó la bolita? Dice uno, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. ¿Quién le dio a quién? ¿Dios a quién? No. Revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio a Jesucristo dicha revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ese es el orden. Dios se la reveló a Cristo Jesús a su siervo, a un ángel, a su ángel, el ángel a Juan, el Juan a los pastores, a los mensajeros, a los ángeles de las iglesias, y esos mensajeros tienen que darle a conocer a las iglesias. No es ningún trabajo, sencillamente todo está ahí en el versículo 1. Letra D. A ver, miren. Después de esto encontramos la primera bienaventuranza del libro en el versículo 3. Gracias. Después de esto, de este aspecto, de estas referencias, dice, encontramos la primera bienaventuranza del libro en el versículo 3. Encontramos, hermanos, 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar una, no vamos a ver las 7, obviamente, pero vamos solamente a meditar en las que nos quedan, que se aplican a la vida cristiana. Pero vamos a mirar la primera de 7 que aparecen en el libro de Apocalipsis. Ahora sí, vamos a pasar al punto número 2 para leer el inciso A. Bien. Dice así, hermanos, letra A. Vemos claramente en el versículo que era intención de Dios que este escrito, es decir, Apocalipsis, conteniendo la revelación profética, fuese leído a las iglesias, pues se promete una especial bendición tanto al que lee
así como a los que oyen y a los que guardan dichas palabras. Ahora, todo el libro de Apocalipsis, hermanos, tiene un énfasis muy particular. Presentar Dios a las iglesias cristianas de aquel entonces, de aquel siglo, de aquella era, presentar la condición espiritual de la iglesia cristiana, o de la iglesia evangélica, como quiera llamarle, ¿no? La condición en ese presente, que para nosotros era pasado, pero para Juan era presente. 7 iglesias distribuidas en diferentes lugares del Asia Menor, que las 7 iglesias estaban en una condición espiritual diferentes una de otra. La mayoría tenía algo en la cual Dios debía de reclamarles, y muy pocas tenían algo a lo cual el Señor exaltar y alabar como virtud. Estaban representando, cada una de estas 7 iglesias estaban representando el nivel espiritual de la iglesia de Jesucristo en aquel entonces. Y también algunos eruditos de la Biblia dicen que cada una de estas 7 iglesias representa la condición espiritual en diferentes tiempos, desde aquel entonces hasta la actualidad, refleja la condición espiritual con el paso del tiempo de los siglos. Eso quizás algún día lo estudiemos más adelante. Pero vemos en la bienaventuranza, hermanos, y leemos, dice, bienaventurado el que lee. ¿Se da cuenta? Yo encuentro en esta bienaventuranza, en el versículo 3, que hay dos bienaventuranzas. Una bienaventuranza es para el que lee. Bienaventurado el que lee, no dice los que leen. Dice el que lee. Y bienaventurados los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿para quién era dirigida la carta de Apocalipsis? El escrito de Apocalipsis, ¿para quién era? Finalmente eran para los hermanos de esas 7 iglesias de Asia Menor, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la Odisea y el resto. Eran para estas iglesias. Ahora, pero para que esas iglesias se enteraran de la revelación del Señor para ellos, debían primeramente pasar de Juan a los ángeles de esas iglesias, nos dice el capítulo 2 y capítulo 3. Los ángeles de esas iglesias son los mensajeros que Dios estableció para dichas iglesias. No quiere decir que cada iglesia tiene un ángel, literalmente un ángel de la guarda. La Biblia no habla de un ángel de la guarda, eso es tradición. Así que la palabra ángel ahí es la palabra mensajero. El mensajero de una determinada iglesia, una iglesia local, es el pastor o el anciano que Dios ha escogido. Es el pastor o el anciano o el obispo o el presbítero, la misma persona. Son los pastores que Dios estableció, constituyó por el poder de su palabra y su propia autoridad el frente de una iglesia, una congregación local. Así que los pastores eran los que iban a leer esta carta, esta revelación de Apocalipsis a sus iglesias. Así que la bienaventuranza, dice la Biblia, la primera parte de la bienaventuranza que encontramos en el versículo 3 era para los pastores que leerían la carta. Bienaventurado el que lee. ¿Quién él? Ese pronombre nos está yendo a pensar y nos está sugiriendo que es quien la iba a leer en la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, dice el capítulo 2 y capítulo 3, donde va dirigido justamente esa porción y toda esta porción profética al pastor de la iglesia, de esas iglesias. Así que ya había una bienaventuranza directamente a aquel que se estaba detrás de un púlpito para leerles esta revelación de Jesucristo. Y claro que toda la cartota, el rollote, no le iban a leer en un solo culto. Tenían que tener en cada reunión de adoración que tenían, en cada servicio y culto de adoración al Señor, pues era una serie de predicaciones y estudios bíblicos que debían de presentar a sus determinadas congregaciones, correspondientes congregaciones locales. Así que el hecho de que el mensajero de Jehová de Dios se parara frente a una congregación, leyera una porción de la carta de Juan, llamada Apocalipsis, para dichas iglesias, ya de por sí debía tener una bienaventuranza y una declaración de felicidad y de bendición para ese pastor. Número 1, porque lo iba a enseñar, le iba a leer y le iba a exponer. Y número 2, la siguiente bienaventuranza es para los que oyen y guardan.
Vamos a explicar eso ahorita adelante. Así que hay una doble bendición. Vemos claramente en el versículo 3, que era intención de Dios, hermanos, que este escrito, es decir, todo Apocalipsis, conteniendo la revelación profética, fuese leído en las iglesias, pues se promete una especial bendición tanto al que lee como a los que oyen y los que guardan dichas palabras. Ya leímos el versículo 3. Letra B, hermanos, lea en su casa en voz alta, por favor. Mi esposa lo va a leer aquí en voz alta, y usted en su casa lea en voz alta el inciso B, por favor. Bíblicamente, alguien bienaventurado, en griego Macarios. es quien disfruta el favor de Dios y es recipiente de sus bendiciones. Santiago 1:17. Exactamente, encontramos, hermanos, que primeramente recordarles que la palabra bienaventurado en el Nuevo Testamento, que se tradujo como tal, es una traducción de la palabra Macarios, ¿no? Ya estudiamos esto, por eso dice la letra B. Bíblicamente, alguien bienaventurado es quien disfruta el favor de Dios y es el recipiente, es decir, el que recibe todas sus bendiciones. ¿Qué dijo Santiago en su libro que lleva el nombre propio de él? En el capítulo 1, versículo 17, Santiago 1:17, ¿qué dice, hermano? Ahí en su casa dígalo de memoria, a ver, si no, pues búsquelo en su Biblia. ¿Qué dice? Santiago 1:17. Ah, ¿lo tiene? Yo me lo sé. A ver, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De parte de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Qué quiere decir mudanza? No hay cambio. No hay mudanza, ni siquiera una sombra de una pequeña variación. Así que el hecho de recibir una bienaventuranza, hermanos, es aquel que recibe las bendiciones que vienen de parte de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. El diablo no ofrece nada bueno, hermanos. Todo lo bueno de esta vida viene de parte de Dios. Así que lo tiene que recibir como tal. El diablo no le va a poner algo bueno. Y si le da algo aparentemente bueno, no es algo bueno, es algo ficticio. Es algo vano. Algo vano es algo que tiene una apariencia de por sí muy buena, pero realmente no, es una apariencia nada más. Esta plataforma, hermano, que estoy pateando aquí, es una apariencia. ¿Por qué? Porque el cuadro que está levantado, un pie aproximadamente, está hueco por dentro, no tiene nada. Si uno brinca aquí, por mucho tiempo se va a agujerar y nos vamos a caer. Es una apariencia, no es real el escalón que está aquí. Es decir, no está cubierto todo aquí. Es sencillamente porque está hueco. Hay madera, barrotes por debajo y hay un hueco aquí abajo. De tal manera que uno se puede meter de aquí y salir por allá. De hecho, hay un túnel. Para los que no sabían. Sin embargo, hermanos, Dios provee a sus hijos de lo bueno de esta vida. Todas las bendiciones de Dios, todos los aspectos que nos producen satisfacciones, contentamiento y felicidad, hermanos, provienen de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto, don es un regalo, es un presente, y Dios da regalos y dones, hermanos, perfectos, completos. Dios nunca da nada a medias. Nosotros podemos hacer, ofrecer o dar o producir obras mediocres, es decir, a medias. Dios no, Dios todo lo que hace lo hace completo, en totalidad, en cabalidad, en perfección. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, nos dice la Escritura. Letra C. Notemos, hermanos, varios aspectos significativos de la bienaventuranza. Ya estamos de lleno en el versículo 3, en la bienaventuranza. Vamos a notar algunos aspectos muy trascendentes, hermanos, y significativos de dicha bienaventuranza. Dice el versículo 3 que los bendecidos son. Bienaventurado, comienza el versículo. ¿Quiénes son los bendecidos por Dios? Número 1, dice el que esté leyendo. Si ustedes leemos el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee. Dice, y el que oye. Cuando Juan escribió, no lo escribió exactamente como usted y yo lo leemos en castellano. Cuando Juan lo escribió en su propio idioma que él hablaba,
escribió literalmente el que esté leyendo. Bienaventurado el que esté leyendo. Es decir, está en un presente progresivo. El que esté leyendo. Ese es para él, es esa bendición, para el que esté leyendo frente a la iglesia. El que esté leyendo, es decir, el que lee en voz alta, inciso 1, la palabra de Dios en el culto de la iglesia reunida. Bienaventurado el que lee, es decir, el que está exponiendo la palabra de Dios, esta revelación al resto de los hermanos reunidos. Esa es la bendición. ¿Quién es el bendecido en esta bienaventuranza, hermanos? El que esté leyendo. Es decir, el que se para de frente a la congregación y lee en voz alta la palabra de Dios en el culto de adoración congregada la asamblea local. El que esté leyendo. Y hermanos, claro que está implicado el que esté leyendo en voz alta, porque era para la congregación. Claramente, cuando usted y yo leemos la Biblia, no siempre la leemos en voz alta, aunque estemos solos. Normalmente cuando usted y yo estamos solos, usted está leyendo la Biblia en su tiempo con el Señor a solas. Normalmente, quizás hay alguna excepción, la lee en voz alta, pero eso es lo que dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 1. El que medita en la palabra, en la ley de Jehová, día y noche. La palabra meditar ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Significa musitar. Musitar es leer en voz audible, pero no tan fuerte como se está escuchando mi voz ahora mismo, sino en un murmullo. Así que hay muchos cristianos, tenue, ¿verdad? En voz tenue. Hay muchos cristianos que están convencidos. Yo he platicado con hermanos, y normalmente son hermanos ya mayores de edad, y esto debería ser también en hermanos más jóvenes, en cristianos más jóvenes. Ellos están convencidos y dicen, al leer la Biblia se debe leer en voz alta, en voz audible, aunque esté solo. Porque la bendición de Dios y la bienaventuranza, dicen ellos, y usan este versículo. Dice, bienaventurado el que lee, dice, y ese leer era en voz alta en una congregación, pero no solamente en la congregación se debe leer la Biblia en voz audible para el resto de los hermanos, sino cuando se lee la palabra de Dios en cualquier situación, en cualquier lugar, estando solo, aún en su devocional personal, debe de leerse en voz alta. Dicen esos hermanos. Bueno, hay situaciones en las cuales uno no puede leerla en voz alta. Uno va en el camión, va en el avión, o está uno a las 2, 3 de la mañana en la casa, se le va el sueño, se pone a leer la Biblia, no va a leer en voz alta, se va a despertar el resto de la congregación, de la familia, quiero decir, ¿verdad? O está uno en medio de una situación donde puede provocar uno que la gente se burle y se ría o blasfeme el nombre del Señor, pues uno va a evitar hacer eso, ¿verdad? Pero en la medida que se pueda, pues musitarla, murmurarla. Número 2, hermanos. Número 2, inciso 2, notemos varios aspectos significativos de la bienaventuranza. Los bendecidos son los que están leyendo, el que esté leyendo. Y número 2, ahí está, dice, los que estén oyendo y guardando. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Juan describe a dos grupos o dos tipos de personas? El que esté leyendo, uno en particular, y los que estén oyendo y guardando. No son tres, no es el que lee, el que oye y el que guarda. Son dos, el que lee y la congregación. Un término en plural, varios. Los que oyen y guardan. Los que estén oyendo y guardando. Es decir, los que atesoran las palabras de Dios dentro de su corazón para un provecho espiritual. Así que la bienaventuranza, hermanos, es para quien se para frente a una congregación, lee la palabra de Dios, la predica, la expone, la da a conocer con el tono de voz que sea, con la altura, la bajeza, la complexión, no importa, pero es el que se para frente a una congregación y lee la palabra de Dios para darla a conocer al pueblo de Dios, y la bendición también no solamente para el que predica y la expone y la lee, naturalmente, sino aquellos que estén oyendo y guardando. Y también es una acción constante y progresiva, los que estén oyendo y guardando al mismo tiempo, oyendo y guardando, oyendo y guardando, oyendo y guardando. Letra D. Juan escribió, literalmente en el versículo,
los que oyen y guardan. ¿Se da cuenta? En el versículo 3, bienaventurado el que lee y bienaventurados los, no dice el que oye y guarda, ¿verdad que no? Dice los. ¿Se da cuenta ese artículo? Está en plural. Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Los que oyen palabras de esta profecía y guardan. Juan escribió los que oyen y guardan, entre comillas. Las dos acciones, hermanos, van unidas por un solo artículo, los que oyen, y cuando dice guardan, ya no menciona los que guardan, sino solamente usa una conjunción, la Y, los que guardan las palabras de esta profecía, los que oyen, las palabras de esta profecía y guardan lo que está escrito en ella. Escuche esto. Juan escribió, los que oyen y guardan, las dos acciones van unidas por un solo artículo, los. Lo que nos enseña, hermanos, y nos está sugiriendo la Biblia, que no se trata de dos tipos de personas, es decir, los que oyen y los que guardan, sino de la misma persona que oye la palabra de Dios y la guarda al mismo tiempo. Mire, acompáñeme a Lucas capítulo 11, versículo 18, por favor. Lucas 11, 18. Aquí el propio Señor Jesucristo, como se lo expresó a Juan en la visión que tuvo respecto al Apocalipsis, Lucas 11, 18, Lucas capítulo 11, versículo 18, el Señor Jesucristo enseñó la misma idea. Los que oyen y guardan son una misma persona. No pueden ser dos. El hermano Santiago dice, todo hombre, todo creyente, todo hijo de Dios debe ser pronto para oír y ser hacedor de la palabra. No se puede ser oidor y hacedor independientemente, separadamente. Si es oidor, naturalmente, obligadamente, necesariamente, tienes que ser hacedor. Si no, no tiene, dijo un muchacho, ¿qué chiste? No tiene chiste. Así, no tiene ningún efecto favorable al nivel y al incremento en la vida espiritual de un cristiano si solamente oye y no hace. Es oír y guardar. Estamos en Lucas 11, 18, ¿verdad? Lucas 11, 18 dice, y si también Satanás está dividido. No, a ver, me equivoqué en la cita. Es, entonces que no, perdón, es 11:28, perdón, ahí hay que corregir, hermano, si tiene su ese es 11:28. A ver, Maggie, ¿qué dice, por favor? Lucas 11:28, le va a leer mi esposa. Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Exactamente, muchas gracias. Dice, y él dijo, Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando dijo bienaventurados en plural, no se refería a los que oyen la palabra de Dios y a otro tanto que la guardan. No, se está refiriendo a todos aquellos que la oyen y la guardan. Es una sola acción, hermano. Son dos acciones unidas, inseparables. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se da cuenta? No, los que oyen la palabra de Dios y los que la guardan, porque entonces está haciendo una distinción de dos grupos. Entonces, da por sentado, hermanos, el Señor Jesucristo, que quien oye su palabra, la va a guardar, es decir, la va a obedecer, la va a aplicar, la va a vivir a su vida diaria. Letra E, la frase, las palabras de esta profecía. Estamos tratando de desgajar el versículo 3, ¿ok? Vamos a Apocalipsis 1:3 una vez más. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. ¿En dónde? En la palabra de la profecía. Porque el tiempo está cerca. Ahora, ya miramos la palabra bienaventurado, ya sabemos qué significa, ya sabemos a qué se refiere Juan cuando dijo el que lee, ya sabemos a quién se refiere cuando dice los que oyen y guardan, son la misma persona. Y luego continúa la letra E, dice, la frase, las palabras de esta profecía. Se refiere, hermanos, a la totalidad del libro de Apocalipsis. Eso nos lo está confirmando el mismo Juan en Apocalipsis capítulo 22.
si busca junto conmigo, irá ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Ya prácticamente para finalizar este libro de Revelación. Apocalipsis 22, 18. Dice la Biblia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, dice, las palabras de la profecía de este libro. Es decir, ¿de qué libro? Del libro de Apocalipsis. Es la palabra de la profecía. Si yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida. Ahora van a estar ahí hablando, hermanos, claramente que las palabras de esta profecía se refiere a toda la revelación de Apocalipsis, desde el versículo 1, capítulo 1, hasta el último versículo del capítulo 22. Razón por la cual la letra dice, la frase, las palabras de esta profecía. Se refiere a la totalidad del libro de Apocalipsis, lo que confirma Juan en el 22, 18 y 19. Muy bien, dice el puntito debajo de la E, hermano. Dice, el apóstol Pedro se refirió a las Escrituras como inspiradas por el Espíritu Santo, llamándoles la palabra profética y la profecía de la Escritura. Ahora, miren, hermano, vamos a hacer la aplicación. Estamos interpretando, estamos haciendo la aplicación también. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿A qué se estaba refiriendo Juan cuando dijo esta profecía? Al libro de Apocalipsis, en su totalidad. Pero cuando usted y yo, ahora, en esta dispensación en la cual nos encontramos, en esta etapa, en este periodo de tiempo, en la línea del tiempo propiamente, la palabra de esta profecía, como dijo Juan, las palabras de esta profecía, para nosotros no solamente es el libro de Apocalipsis, es la palabra profética más segura que tenemos. Y la palabra profética más segura, hermanos, es el Antiguo Testamento y es el Nuevo Testamento. Es decir, es la Biblia completa. Es lo que quiero explicar. El apóstol Pedro se refirió a las Escrituras, si me acompaña, 2 de Pedro 1:19, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, 2 de Pedro 1:19. Se refirió a las Escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios como la palabra profética más segura y la profecía de la Escritura. Dice la Biblia en el versículo 19, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día, el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, hasta que el día es perfecto, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo con la palabra profética más segura? Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra Escritura aquí, hermano, está con mayúscula, se está refiriendo, Pedro, no a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba concluido. Se está refiriendo exclusivamente al Antiguo Testamento. La Escritura hebrea es el Antiguo Testamento. Cuando Pedro escribió esto, todavía no se terminaba de compilar todos los libros que componen el Nuevo Testamento. Es decir, el canon bíblico del Nuevo Testamento aún no estaba cerrado. Cuando dice Escritura se refiere enfáticamente al Antiguo Testamento y se refiere al Antiguo Testamento como palabra profética. Es decir, se está refiriendo a los libros proféticos, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Que por implicación entendemos que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Dice, tenemos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, palabra profética y la profecía se está refiriendo entonces, hermanos, a las Escrituras, al Antiguo Testamento. Escritura, para usted y para mí, no solamente es el Antiguo Testamento, es Antiguo y Nuevo Testamento.
De manera que cuando leemos el versículo 3, la bienaventuranza de Apocalipsis 1, cuando leemos usted y yo ahora en este tiempo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, para usted y para mí las palabras de esta profecía, hermanos, entonces es toda la palabra de Dios. Desde los primeros escritos de Moisés en Génesis hasta el último libro de la Biblia escrito por propiamente Juan el apóstol o Juan el teólogo. Letra F, hermanos, que ya se nos vio un tiempo encima. De esta forma entendemos entonces que las palabras, entre comillas, las palabras de esta profecía se está refiriendo por implicación, hermanos, a la totalidad de la palabra de Dios que nos ha dado por inspiración del Espíritu de Dios, dicho de otro modo, a toda la Biblia. Letra G. Así que la bienaventuranza en estudio es una bendición, hermanos, para el que escucha su lectura y explicación para posteriormente responder a su exposición en obediencia. La palabra de Dios, hermanos, espera que al leerla y exponerla en una predicación, un estudio bíblico, lección bíblica, quien la lee da por sentada que la va a vivir, la va a practicar y la va a obedecer, le guste o no le guste, le haya cuadrado o no haya cuadrado, dijo un hermano, le equilibra o no le equilibra en su criterio, porque nuestro criterio, no vamos a colocar la palabra de Dios a nuestro criterio, no vamos a tomar los preceptos bíblicos ni los principios fundamentales de la palabra de Dios, mucho menos las doctrinas bíblicas, las vamos a colocar sobre nuestro criterio, a pasarlas por el sedazo de mi pensamiento, mi propia opinión. Es que yo no creo que sea así, es que a mí no me parece que la Biblia, hermanos, no debemos de cuestionar ninguna doctrina bíblica. Hay cristianos que dicen, no nos debemos de reunir el domingo porque no es el día de reposo, hay que reunirnos el sábado, pero reúnanse el día que quieran, hermano. Los primeros cristianos se reunían de lunes a lunes. Pero como hay muchas cosas que hacer, y hay trabajo secular, y hay escuela, hay muchas cosas, me refiero antes de la pandemia, no ahorita, pues hay que dedicar un día, principalmente como el Señor Dios lo estableció. Él tomó uno de descanso por 6 de trabajo. No, es que el domingo es un día pecaminoso porque el domingo lo estableció el clero, o lo estableció un papa, o lo estableció un emperador romano que para que hubiese sacrificios o reuniones idolatrosas. No podemos caer en esos excesos o en esos extremos. Porque si vamos a eso, entonces dijéramos, bueno, no me voy a poner este traje y no voy a la tienda porque quién sabe qué mundano y qué pagano habrá cosido la ropa. O quién sabe qué mujer habrá empaquetado. Ya ve que a veces uno compra unas camisas y viene ahí el nombre de la persona, el número de la persona que la empaquetó y puso las agujetas. Y dice, pues vamos a investigar primero a ver quién fue el que la dobló y la empaquetó para saber si me la pongo o no me la pongo, si era creyente o no era creyente, si era pagana o no era pagana esa persona. No, es que tenemos que entrar en ese punto. Tendríamos que entrar en el punto de, no voy a mencionar los nombres de los días de la semana, yo le voy a cambiar el nombre porque los nombres tienen que ver con los planetas, y los planetas tienen que ver con los signos del zodiaco, y tienen que ver con la astrología, y empiezan, ¿verdad? Y eso es del diablo, y empiezan muchos a tomarla, ¿verdad? Claro que los signos del zodiaco no es de Dios. Dios condena a todos aquellos, a los horóscopos y los aspectos del azar, del destino, ¿verdad? Todo está en las manos del Señor. Sin embargo, hermanos, no podemos ponernos en ese punto. Hay doctrina bíblica, hay enseñanza bíblica, preceptos bíblicos que trasciende, y déjeme decirlo de esta manera, que nuestro criterio, nuestra mente y nuestro corazón están porosos, y la palabra de Dios tiene que entrar por esos poros de nuestra mente y la traspasa. Nuestros criterios, nuestra opinión, mi manera de ver lo que dice la Biblia, lo que el Señor enseña en las Escrituras, no se cuestiona. Se acepta aunque no lo entendamos, es palabra de Dios. Si algún cristiano que me está escuchando y dice, bueno, es que yo no puedo aceptar algo que no entiendo, yo cuestionaría su relación con Dios y cuestionaría si realmente ha sido salvo, porque un hijo de Dios no cuestiona nada que viene de parte de Dios, lo acepta tal y como es. Bueno, seguimos porque ya hay que comenzar el culto. Letra H, hermanos.
Dice, recapitulando, ya para entrar a la parte final, la declaración de bendición, es decir, la bienaventuranza del versículo 3 del capítulo 1, la declaración de bendición y de felicidad de Dios en la presente bienaventuranza sería, número 1, para el pastor de cada una de las iglesias de Asia Menor. ¿Sí? Porque él es ellos son los que leyeron esta carta, ¿no? Era primeramente para el pastor de cada una de las iglesias de Asia Menor. ¿No? Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están, aquí están los destinatarios, ¿no? El remitente Juan, destinatario, las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y más adelante, capítulo 2 y 3, vemos que esta carta iba dirigida a los pastores, a los mensajeros. Así que esta declaración de bienaventuranza, hermanos, va directamente, número 1, para el pastor de cada una de las iglesias de Asia Menor. Al pararse frente a su respectiva congregación y leerles la carta escrita por Juan, es decir, Apocalipsis, y también para cada uno de los hermanos de dichas iglesias que escucharían o escucharon, en este caso, la lectura y obedecerían la explicación de la palabra expuesta por ellos. No solamente era leerlas, era leer un párrafo, una idea y explicarlas. Es decir, en otras palabras, predicarla. ¿Sí se entiende, verdad? Esta es la interpretación del versículo. Número 2, aquí va la aplicación. Inciso 2. Una especial bendición, la bendición era una especial bendición a aquellos cristianos que en la actualidad leen en voz alta la Escritura, la Biblia, y a todos aquellos en la iglesia reunida que oyen la lectura y guardan en su corazón y aplican a su propia vida lo oído en el culto. Si usted viene a la iglesia, escucha la lectura bíblica que hacemos en el preliminar, escucha la lectura inicial para introducir la predicación, escucha la predicación, pero no la obedece, usted dice, no, es más que el pastor anda medio briago y no le dio el clavo. A mí se me hace que el pastor exageró mucho, a mí se me hace que el pastor no. Usted escucha y se va, de nada sirve haber venido. De nada sirvió haber escuchado. Es lo que dice Santiago, si tú oyes, pero no haces, ¿de qué te sirve? Es como te paraste frente al espejo de la Biblia y viste tu condición espiritual y dijiste, no, yo no necesito eso y me voy. Pues se lo ponga alguien más. No tiene caso. Una especial bendición es para aquellos cristianos que en la actualidad leen en voz alta la Escritura, la Biblia, y a todos aquellos en la iglesia reunida que oyen la lectura y guardan en su corazón y aplican a su propia vida lo oído en el culto. Conclusión. Debemos manifestar amor por la Biblia, la santa palabra de Dios, para abrir y mantener abiertos nuestros oídos de la fe con la finalidad de ser prontos para oír y prontos para obedecer lo que se nos enseña en la iglesia de la palabra de Dios. Sea sensible a lo que Dios le enseña constantemente y sea pronto para vivirla. Oh, hermanos amados, que Dios nos ayude a que usted y yo y nosotros seamos los recipientes de dicha bienaventuranza. Ah, sí, bienaventurado el que lee, pero la lee. Yo sé que varios hermanos de ustedes la leen, la Biblia. Pero no solamente es leerla y obedecerla, aplicarla. Una hermana hace muchos años dijo, pastor, ¿qué le hacemos a este versículo? ¿Verdad? No me cuadra. La hermana, no me acuerdo qué doctrina era la que no le encajaba muy bien a su criterio, a su mente. Decía, no, es que a mí no me enseñaron así, pero la Biblia está muy clara. Sí, entonces, ¿qué hacemos? No, pues no lo podemos quitar. Pues le arrancamos la página, dijo la hermana. Pues con que la arranque. Ahí está una enseñanza bíblica, una doctrina bíblica. Si usted no la capta, no la recibe, no la acepta, no la entiende, no la quiere aceptar porque no le conviene, no es problema de uno, es problema de ese hermano, de esa hermana. No es problema de Dios. Dios dice, ahí está, créelo. Es que no lo entiendo. Mi Espíritu Santo te va a dar luz para que lo entiendas. Sí, pero ya lo entendí, pero no lo acepto. Bueno, es tu problema, dice Dios. Tienes que aceptarla. Porque bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan y practican. Bienaventurados los que oyen atentamente la perfecta ley. Y no son oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Son bienaventurados en todo lo que hacen. Bienaventurado, dijo Cristo, los que en la palabra de Dios y la guardan, la practican, la viven. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser practicantes de la palabra de Dios. Amén. Bien, pues vamos a orar, hermanos. Gracias por estar...